leídos de los medios de comunicación. Él escribe su tercera persona de lunes a viernes en el Universal. Héctor, como siempre, es un gusto enorme contar contigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, mil gracias. Gracias a ti de entrada. ¿Qué vamos a hacer con los narcocorridos? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Como un acto de censura? ¿Como un acto clasista de los acomodados frente a la música de los nacos? ¿Cómo lo estás viendo? Como un acto inútil, porque censurar los narcocorridos no resuelve el problema de fondo, que es el problema del narcotráfico, del desastre que se está viviendo en muchas regiones de México, del infierno que viven millones de mexicanos, con el simple hecho de decir, pues no lleguen al radio. Yo recordaba hoy que en 1934 se prohibió la música de Agustín Lara, las canciones de Agustín Lara, porque en un acto semejante, con todos los matices indispensables a lo de hoy, se consideraba que era una apología de la perversión, del vicio, de la degradación, etcétera, porque Lara le cantaba a las prostitutas. Prohibieron las canciones de Lara en el radio, alguna canción, Palabras de Mujer, prohibieron en la Secretaría de Gobernación que las estaciones de radio emitieran esta canción. En la SEP se prohibieron las canciones porque se pensaba que si los niños escuchaban las canciones de Agustín Lara, que le cantaba a las prostitutas, sería un acto en el cual estaban atentando contra la niñez. La Liga de la Decencia, hubo un congreso en 1934 de mujeres intelectuales que llamaron a boicotear las canciones de Lara. Todos conocemos las canciones de Lara, la letra de Aventurera, Vende caro tu amor, la de Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí es imposible porque porque cambias tus besos por dinero, etcétera. Entonces le cantaba Lara, venía de los bajos fondos del México de los 30, de los finales de los 20 y principios de los 30, y le cantaba algo que estaba muy sancionado, y se pensó que deteniendo la promoción de las canciones de Lara se podría evitar el daño que éstas le podrían causar a la sociedad. Hoy ya nadie recuerda el nombre de los funcionarios que hicieron ese boicot contra Lara, y sin embargo cuando Lara murió, después de haber cubierto la primera mitad del siglo XX, con sus canciones en el cine, con su proyección en el radio, después de poner a un país completo a cantar esas canciones que estaban, digamos, prohibidas, cuando muere Lara hay una sensación de duelo nacional que hace que muchedumbres lo acompañen a la rotonda de los hombres ilustres, que todos los periódicos lo vivan como una pérdida nacional, etcétera. Con todos los matices, porque estamos hablando de un problema criminal en México, pero con todos los matices, pues fue inútil la prohibición de esa música que en ese tiempo se consideraba que era una apología del vicio, como hoy se considera que los narcocorridos son una apología del crimen, pero creo que a las autoridades se les pasa por algo alto, les pasa por alto algo, que es el corrido siempre ha expresado momentos de crisis de México desde el siglo XIX, y siempre ha sido transgresor. Es una tradición, es una narración no oficial de cosas que vive México. Entonces, pues, con la salvedad que sea, no sé, lo que tendrían que hacer las autoridades es resolver el problema que el narcotráfico crea en las comunidades, el horror que viven con el cobro de piso, con las desapariciones, con las ejecuciones, etcétera, y no con la salida fácil de decir no escuchen esto, y de poner a las fiscalías y a las policías y llenar las cárceles con personas no narcotraficantes, sino con personas que cantan los corridos. Sí, Eh, que- sí, 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 este es un asunto. ¿Qué vamos a hacer con este género, no? Para los defensores del género, narra la realidad, como tú bien lo dices, Héctor. Y para yo, otros, para más conservadores, exalta la violencia, porque hace la apología del crimen y por lo tanto hay que prohibirlos. No entiendo, porque esto viene de la cumbre del poder. yo no creo que esto que estoy diciendo sea una defensa del narcocurrido. Creo que más bien es señalar la inutilidad de decir prohibimos esto, que no llegue al radio, que no se escuche en eventos públicos, cuando circula pues, en las redes sociales que son incontrolables,
y cuando están expresando lo que han hecho siempre los narcocorridos, cuando le cantaban a los bandoleros del siglo XIX, a Joaquín Murrieta, Heraclio Bernal, o cuando cantaban los temas de la revolución, que no eran pues lo que Porfirio Díaz le hubiera gustado que se escuchara en México, y sin embargo pues le cantaban a la Rielera y a la Adelita y a la Valentina y a Villa y a Zapata, etcétera. Entonces no tiene que ver una tradición, no se puede controlar. Lo que tienen que hacer es resolver el problema que está aquejando a cientos de miles, tal vez millones de mexicanos, que es pues un país tomado en amplias franjas por el narcotráfico, y no se va a resolver, como dice Monreal y como dice el otro legislador Arturo Ávila, prohibiendo que pase en películas, en series de televisión, en canciones, en obras de teatro, hasta en videojuegos. Se me hace completamente pues, una salida absurda y fácil. No estoy haciendo una defensa del narcocorrido o de que se proyecten imágenes del Mencho en un concierto. Simplemente estoy señalando la precariedad intelectual de las personas que creen que esto va a resolver un problema. Dice Sheinbaum, no hay prohibición, lo que queremos es que se cambien los contenidos de la música. Pues fue exactamente lo que en 1934 quisieron hacer con las canciones de Agustín Lara, que expresaron a una sociedad y un tiempo. A mí me impresionó mucho leer este dato de Carlos Monsiváis, que decía que en las primeras décadas del siglo XX mexicano, 120 mujeres de cada 1000 estaban obligadas a ejercer la prostitución para sobrevivir en ese mundo de la revolución y posrevolucionario. Entonces, pues era la realidad de muchísimas mujeres y era la realidad de una sociedad que se desfogaba y que vivía en casas de citas, burdeles, casas de asignación, etcétera. Y el gobierno dijo, pues, vamos a evitar que esto se exhiba en los medios, en la radio, etcétera, y en lugar de resolver el problema de esas mujeres, ¿no? Pues Héctor, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado para darle otra revisada a todo este tema que sin duda está a debate, no solamente en las redes sociales. Un abrazo muy grande, Pepe, gracias. Otro para ti, gracias. Muy buenas noches al doctor, bueno, no es doctor, al periodista, quise decir escritor, Héctor de Mauleón, columnista del Universal, en tercera persona. ¿Qué hacemos con los narcocorridos?